Te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Cantábamos, Señor, a ti sea la gloria. Tú eres digno, Señor, por siempre. Eres digno mucho más de todo lo que te podemos entregar. Eres mucho más digno y tu grandeza es mayor de lo que aún todos nosotros juntos, haciendo nuestro mayor esfuerzo, te podríamos exaltar y decir. Ese es nuestro corazón, Señor, nuestro deseo y por tanto, y entendiendo que tú quieres exaltarte por medio de la vida de tus hijos, nosotros te pedimos que en esta tarde o mañana todavía nos hables al corazón, Señor. Que tú trates con nuestra vida, no solo con nuestra mente, que mediante tu Espíritu Santo que nos da entendimiento de la Escritura revelada por ti, Señor, la podamos atesorar, es decir, ser receptivos a ella y abrazarla, no permitir que nada de tu palabra se escape. Señor, permítenos guardarla en nuestro corazón con tanto valor, con tanto amor, que la podamos llevar a la práctica de manera cotidiana. Sigue tratando a tu iglesia. Señor, somos un pueblo tan necesitado de ti, un pueblo imperfecto, Señor, un pueblo que lejos de ti nada puede hacer. Y es por eso, Señor, que pedimos que tú nos mires, Señor, con misericordia y sigas, continúes, Señor, la obra que tú comenzaste, Señor. Y desde ya te glorificamos porque sabemos que tú no prometes y no cumples, sino que eres un Padre de verdad, de una sola línea, de una sola palabra. Y confiamos, Señor, en que tú has iniciado una obra en el corazón de varios de nosotros, de tu iglesia, y la perfeccionarás. Y sabemos que esa perfección viene por medio de la revelación de la Escritura. Eso es nuestro deseo. Ayúdame, Señor, a poder compartir la verdad con amor, con claridad, con pasión, con sencillez también, para que todos podamos, Señor, entenderlo. Ayúdame con la voz también en esta mañana. Y también yo te pido, Señor, que tú ayudes a mis hermanos, Señor, que seas exaltado por medio de la emisión de tu palabra y por medio de la recepción de tu palabra. Señor, que nos ayudes con los distractores y que podamos poner nuestros ojos, nuestro foco, nuestra mente, nuestro corazón en la Escritura, en amarla, en escarbarla, en poder ser transformados mediante ella. Te glorificamos, Señor. Y oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a hacer un ejercicio. Es un ejercicio un poco retórico, no necesitáis responderme, pero ¿qué esperáis si vais al centro comercial y compráis un cuchillo? ¿Qué esperáis del cuchillo? Lógicamente que corte, ¿cierto? O si compráis una tijera o algo así. ¿Qué tal si vais al centro comercial y compráis un abrigo? ¿Qué esperáis del abrigo? Que te abrigue. ¿Qué dirías de hecho si compras un cuchillo y que por lo demás no pagaste poco? Digamos que es un cuchillo premium o algo así. Y luego llegas a tu casa y vas a pelar un tomate y no es capaz de rebanar un tomate. ¿Qué piensas del cuchillo? Algo pasa con el cuchillo, está un poco defectuoso, tanto que comenzarías a pensar en cuánto pagaste por él probablemente. ¿Qué pasa si te compras un super abrigo de una marca de esa marca, ¿cierto? Y te la pones cuando hace frío y se cuela el viento de entre la chaqueta casi que llega a tus huesos. ¿Qué piensas de la chaqueta o del abrigo? Volverías a evaluar también cuánto pagaste por él. Hay un dicho que dice a caballo regalado no se le mira los dientes, pero el punto es que no te lo regalaron, tú lo pagaste. Entonces, si tú compraste algo y estás esperando algo de ese objeto, te sientes una profunda decepción cuando ese objeto no cumple aquello por la razón por la cual tú pagaste por esto. Tienes una expectativa de esto, esperas algo de esto. Bueno, ah, no es una analogía ni una ilustración perfecta, pero sí quiero que centréis y utilicemos esta analogía para
tener en la mente del Señor que Él compró a la iglesia y espera algo de la iglesia. Él pagó un alto costo, un costo que de hecho solo Él podía pagar, un precio de sangre para comprar a la iglesia. Eso es lo que nos dice los evangelios y toda la palabra del Señor, para comprar a la iglesia. Aunque Él la compró aún cuando nadie esperaba nada de ella, Él sí espera que por medio de su propia sangre, por medio de la fe, que no es solo para salvación, sino también para santificación, la iglesia viva acorde o para la razón por la cual el Señor la compró. No tienes que ir ahí, pero si tú vas, por ejemplo, a Efesios capítulo 2 y a tantos otros pasajes, cito esto por ser uno de los más conocidos, Dios nos ha comprado a precio de sangre para que la iglesia abunde en buenas obras, por ejemplo. Él tiene una expectativa de la iglesia. Él desea que la iglesia viva de una cierta manera determinada, que se aleje de ciertas cosas y que se acerque a otras cosas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tenemos en la Escritura y esto es lo que nos está presentando el apóstol Pablo por medio de su escrito a Tito. Hemos terminado el capítulo 1 de Tito y estamos empezando el capítulo 2 y lo que hay un cambio aquí. Vamos a leer en esta mañana todavía Tito capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 2 al versículo 6, aunque esta mañana solo nos centraremos en los primeros versículos del capítulo 2. Y quiero que mientras hables tu Biblia, vayas pensando, esto es lo que el Señor espera de una iglesia sana. Esto es lo que el Señor desea de su pueblo. Leemos así, Tito capítulo 2, versículos del 1 al 6. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vamos a leer esta mañana hasta ahí. Es una unidad de pensamiento que es mucho más larga en los versículos que tenemos ahí. Vamos a seguir las siguientes semanas estudiando esta carta de Tito, pero antes de avanzar con ello, no hemos de perder el hilo conector de dónde venimos. ¿Y qué es lo que estaba hablando Pablo a Tito? Pablo encomienda a Tito a que plante iglesias y a que ordene las iglesias que está en desorden en la isla de Creta. Esta isla conocida por los cretenses, por los cretizos, ser personas estafadoras, mentirosas, personas incoherentes. Pablo deja ahí a Tito y le da instrucciones y dice, esto te dejo en Creta para que establezcas ancianos. Y aquí usa la palabra ancianos, la palabra que también se puede cambiar por obispos, por maestros, que estableciese un liderazgo sano y saludable. Y estuvimos viendo meses atrás que el Señor tiene 5 elementos no negociables en la vida del liderazgo. ¿Cierto? Tienen que tener ser irreprensibles, un testimonio público intachable. Los ancianos que el Señor establece tienen que tener una pureza sexual, ser maridos de una sola mujer, tienen que ser probados líderes en su familia, tienen que tener a sus hijos en sujeción y tienen que tener una capacidad para enseñar la palabra del Señor. Esto es innegociable. Esto es cómo deben ser los líderes en la iglesia. Y hemos estado hablando y sumergiéndonos en esto. Y entre otras razones, Él lo establece y los eleva. Estos son los líderes que el Señor pone. Y también nos da desde el versículo 10 en adelante que la razón de por qué el Señor lo establece con altos parámetros. Y es que, como vemos en el versículo 10, puedes fijarte tú en tu Biblia, habían muchos contumaces. La palabra contumaces significaba rebeldes. Había muchos que se oponían a la verdad bíblica. Y esto es lo que sucede. Hay muchos contumaces a la orden del día. Muchos contumaces cuya motivación es hablar de sí mismos. Hablan engañando a la gente
Van sigilosamente casa por casa, no se atreven a hablar muchas cosas en público porque distorsionan la verdad del Señor. Vemos aquí cómo la palabra del Señor lo llama contumaces, lobos vestidos de oveja, anticristo, perros, los llama Pablo mismo en otras cartas. Falsos maestros que tienen falsa enseñanza y que tienen falsa manera de vivir. ¿Cómo podemos ver que algo es falso? Una enseñanza es falsa porque no se modela en una manera de vivir. Si tú vas a Tito capítulo 1, versículo 1, dice que la sana fe, la fe de los escogidos es conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Es decir, la sana doctrina, estoy haciendo un énfasis en este punto porque nos compete en esta mañana, siempre va a caminar de la mano con vidas piadosas, con vidas puras. Un falso maestro, no te engañes que tenga 3, 4 esposas. Un falso maestro tiene una reputación bancaria deplorable. Aún en eso, en todo lo que puedas examinar, no se parece a los líderes que el Señor establece. A los líderes que el Señor establece y que Tito nos dijo claramente son argumentos, son requisitos innegociables. Innegociables. Estos contumaces hablan vanidades, motivados por su propio pecado, enseñan lo que no conviene. Pablo los delata. Pablo los delata y le da la instrucción a Tito que a estos hay que callarles la boca. Es una actitud agresiva la que hay que tener contra estos falsos porque enseñan y engañan. Y aquí hemos de estar alerta, querida iglesia, porque no podemos creer que, no, yo no soy susceptible al engaño. Bueno, eso ya es un engaño. No, a mí no me entran balas. Bueno, eso ya es un engaño de Satanás. Hemos de estar temerosos del Señor, cerca de su palabra, teniendo y orando para que el Señor guarde nuestros corazones y el camino de nuestra fe. Pelear la buena batalla. Ahora, esto no es para infundir miedo, todo lo contrario, el Señor promete guardar a sus hijos, promete guardar a los que tienen temor de Él, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Tito, a estos cállales la boca, siléncialos, no les permitas hablar, ve contra ellos, van contra fábulas, es necesario parar y predicar contra los falsos maestros que pueden surgir en medio de la iglesia. No olvidemos que Juan en su primera carta de Juan nos dice que el anticristo vino de medio de la iglesia. Hermano, no estamos exentos de esto. No estamos exentos de esto, por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Algo así como decíamos, vacunarnos espiritualmente para estar alertas y poder discernir cuando aparezca un falso maestro y rechazarlo. Rechazamos su enseñanza, rechazamos su manera de vivir, rechazamos su modelo. Es un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Y Pablo termina así la idea. El versículo 16 del capítulo 1. Y ahora hay una transacción, no es transacción, perdón la palabra. Hay un cambio. Hay una seguidilla de pensamiento que cambia un poco el tópico, pero está unido. Y Pablo acaba de terminar de hablar del liderazgo de la iglesia. Cómo han de ser los ancianos, los obispos, los maestros, los líderes de la iglesia. Y cómo no han de ser los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y ahora comienza a hablar de la iglesia, de manera de tomo y lomo, de manera llena comienza a hablar, de la iglesia. ¿Cómo es el carácter de la iglesia? Como decía en la introducción, ¿qué es lo que Dios espera del carácter de una iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea que una iglesia, cómo una iglesia ha de conducirse, como una iglesia bíblica, conforme a la voluntad del Señor y que por lo demás glorifica al Señor, debe conducirse? Antes de ir punto por punto, permíteme decirte que hay muchas personas que menosprecian esta instrucción porque son puntos prácticos y parece ser que no es teológico. Pero una vez más, permíteme recalcar, no hay teología correcta si no se manifiesta en vidas piadosas. La fe sin obra es muerta, dice el libro de Santiago. Ahora, también no hemos de irnos hacia el otro extremo.
No se trata simplemente de tener buena conducta y tener una teología o una conciencia nefasta, deplorable. ¿Por qué? Porque eso sería legalismo. Si tienes una práctica correcta, pero una intención, un corazón, una conciencia no correcta, eso se llama legalismo y es un pecado terrible. Ya lo vimos aquí, como los judaizantes, como los de la circuncisión. Estuvimos estudiando el libro de Filipenses y también lo señala. Hay que rechazar ese modelo que tienen los falsos maestros, que ponen su énfasis en el hacer y no en Cristo. Esto es lo que rechazamos. Por lo tanto, hemos de siempre pensar esto en un equilibrio. Y esto es lo que nos dice el capítulo 2. Mira, como dice, parte diciendo, pero tú, pero tú. Pero tú, en contraposición ¿a quién? A los falsos maestros, que tienen su énfasis en acciones, como si ellos pudieran comprar su salvación. Y mandan a la gente y enseñan a la gente a practicar cosas como si pudieran comprar su salvación. No es posible. Por el contrario, pero una contraposición, tú. ¿Quién tú? Tito, el que va a establecer el liderazgo en la iglesia. El encargado de plantar iglesias y ordenar a las iglesias para que sean saludables. Tiene plena autoridad. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Permíteme partir de atrás en adelante analizando esta frase. Doctrina, esta palabra tan repetida en el Nuevo Testamento, significa conjunto de enseñanzas. Conjunto de enseñanzas. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el conjunto de enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde está el conjunto de las enseñanzas de la iglesia? En su palabra. Es aquí donde hemos de perseverar. Y es aquí lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tú habla el conjunto de enseñanzas de Dios. Tú habla de la palabra de Dios. Estos falsos maestros hablan de su propio ombligo, de sus propias vanidades. Tú, por el contrario, déjate de fábulas y de historias. Ve a lo que tenemos que ir, que es palabra de Dios, Biblia. Tú habla el conjunto de enseñanzas del Señor. Y te quiero decir algo, hermano. No estamos diciendo que no puedes ilustrar con algo de la vida. Por supuesto, las ilustraciones son algo muy importante también. Nos ayudan mucho a aterrizar la palabra del Señor a nuestras vidas. Sin embargo, cuando comienzas a examinar las escrituras y te ves que son eternas y que hay tanto jugo que extraer de aquí, hay poco tiempo para florituras, por decirlo de manera bonita. Hay poco tiempo para historias. Hay tanta carne en la palabra del Señor que hay poco espacio en tu estómago para el arroz o el agregado. Hermano, déjate de papas mayo, ve a la carne. Eso es una ilustración, ¿no? Hermano, hay tanto contenido en la escritura que ¿qué sentido tiene a ti que te predique mis experiencias personales? Nada, nada. Hemos de centrarnos como iglesia y lo que Dios espera de una iglesia sana, saludable, es que se centre en su palabra y no en la de nadie más. Se concentre en el conjunto de enseñanzas de Dios. Ahí está el principio de la sabiduría. Ahí está el carácter de Dios. Eso es lo único que tiene el poder para transformar tu vida. Esto te va a llenar de ánimo, de consuelo. Esto te va a confrontar. Esto va a moldear tu familia, tu mente, tu negocio, todo. No te des vueltas en el aire. Vamos a lo que la iglesia tiene que ir. Voy a decirlo así. La cuchara es a la boca como la Biblia es a los cristianos. A esto es lo que los cristianos debemos de centrarnos. Lo decíamos esta mañana en una congregación donde el 80% del tiempo son música y canciones y experiencias. Algo malo pasa. Porque la iglesia primitiva nunca se dedicó a esto. Siempre en el centro estaba la sana doctrina. No es más importante lo que tú tienes que decirle a Dios por medio de una canción que lo que Dios tiene que decirte a ti por medio de su palabra. Por lo tanto, hemos de centrarnos en la sana doctrina. Esta palabra sana es higienao,
de donde deriva la palabra higiene. Es una enseñanza clara, es una enseñanza saludable. Una enseñanza saludable. Ahora, el énfasis aquí también es una enseñanza no torcida, no contaminada. Y nuevo, el punto es el mismo. No es una enseñanza que tiene aditivos. Enseñamos esto, pero además esto otro. No. Debe ser higiénica, limpia, pura. La leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación. Por lo tanto, cualquier grupo religioso que dice, no, nosotros creemos en la Biblia, pero además has de leerte esta atalaya, lo rechazamos. No, creemos en la palabra del Señor, pero también en la profecía que tuvo John Smith o quién sabe quién. No, es la palabra de Dios. No nos interesan los sueños de nadie, las perspectivas de nadie. Queremos saber de Cristo y este crucificado y se acabó. Debe ser limpio, sano, higiénico. Y usted dirá, pastor, ¿entonces es pecado estudiar cualquier otro libro? No. Sí y solo sí se centra en la palabra del Señor. Se acabó. Esto es lo que la iglesia debe hacer y lo que Dios espera de una iglesia sana. ¿Qué es lo que Dios espera de aquellos que Él compró con un alto precio de sangre? Es que se dediquen a la sana enseñanza, a la limpia enseñanza de la palabra del Señor. Dejémonos de vueltas en el aire. Dejémonos de cositas. Vamos a la carne. Eso es lo que el Señor espera, sana doctrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esta palabra de acuerdo es la palabra que encaja, lo que está en sintonía, está en coherencia, está de acuerdo. Un pastor lo graficaba así desde el idioma original. Me hacía mucha sentido por el periodo de vida en el que estoy viviendo. Tengo hijos pequeños y todos los hijos, o casi todos los que han tenido hijos pequeños, han tenido un juguete que puede ser un cuadrado, que tiene figuras geométricas, un cuadrado, un triángulo, y los niños tienen que coger el triángulo y hacerlo encajar por ahí, para que entre al cubo. No lo puede entrar por el cuadrado ni por el círculo, debe ir por el triángulo. Y así, encaja perfecto. Ese es el sentido de lo que nos está diciendo. Lo que encaje de manera perfecta, pura, acorde ahí, sin más y menos. Lo que va justo con la sana enseñanza. Y lo único que va justo es lo único justo. ¿Y qué es lo único justo? Dios y su palabra. De nuevo, el punto es el mismo. Hemos de centrarnos en la Escritura. Pero tú habla lo que está de acuerdo. Ahora, hay un punto y un énfasis no menor en esto. Pablo le está escribiendo a Tito y le dice, tú habla. Tú habla. Él podría haber escrito aquí, tú predica. Lo hizo en otros textos. Por lo tanto, aquí hay un énfasis distinto. Tú habla. Déjame aclarar algo, que hay mucha gente que tiene esta ilustración. Algunos ya se lo atribuyen a alguien bíblico, pero no lo es. Ve y predica, y si es necesario, abres la boca. Tienes que abrir la boca para predicar. Tienes que abrir la boca para evangelizar. Y tienes que abrir tu boca de una manera determinada, como la que Pablo le está diciendo a Tito. Tú habla lo que está de acuerdo en la sana doctrina. ¿Qué está diciendo Pablo a Tito? Tito, en tus labios de manera cotidiana, no solo en el sermón. Que tu diálogo, que tu manera de hablar sea bíblica. Que tus labios estén llenos de la palabra del Señor. Esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Josué 1, 8 y 9, un pasaje tan conocido. Antes de decirle en el versículo 9, ¿cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. Antes de decirle eso, y este pasaje que tanto le gusta decirle a las madres, a los hijos, y qué bueno, ¿verdad? ¿Cierto? Este pasaje tan conocido, antes de decirnos que no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuándo el Señor está contigo donde quiera que tú vayas? Versículo anterior, por favor. Contexto inmediato, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tú. Tienes que hablar de esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el que contiene la sana doctrina, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Se da cuenta usted?
teología y vida práctica, vida piadosa, conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque entonces Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque tienes de manera constante a Dios en tus labios, en tu corazón. Nunca se apartará de tu boca. Debemos hablar de la Escritura. Esto es lo que nos dice el Salmo 19 también en los últimos pasajes. En los últimos pasajes nos dice, hey, sean gratos delante de ti, oh Dios, los dichos de mi boca. ¿Y cuáles son los dichos de la boca del salmista? Salmo 19, del 7 al 9 lo hemos predicado de este púlpito. La ley del Señor es perfecta. Y está hablando de la palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué debe haber en la boca de la iglesia? Versículos, palabra del Señor. Esa es la manera en la que hemos de hablar. Esa es la manera en que hemos de razonar, procesar. ¿Y por qué no estamos hablando solo de una actitud que nos haga sentirnos fariseos? No queremos que aquí trates de aparentar y ahora salgas del servicio y comiences a recitar con tus hermanos todos los versículos que te sabes de memoria. No. Esto tiene que ser un acto genuino, natural, del cotidiano de la vida. Así como dice Dios. O me acuerdo de este pasaje. O la palabra del Señor dice que hemos de hablar así. ¿Por qué? Porque antes de hablar, esta palabra debe estar en tu corazón, en la meditación. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la palabra debe estar en tu corazón. Entonces hablarás de la palabra. Y eso es lo que el Señor espera de su iglesia. Pablo le está exhortando a Tito, tú habla, que sea cotidiano, siempre, lo que está de acuerdo con las enseñanzas sanas, salubles de la palabra del Señor. Tú habla de esto, respira esto, vive esto. Que la gente te conozca porque si siempre saca un versículo, siempre cita algo. Es natural para ti, con tus compañeros de facultad, del trabajo, con el vecino. Eso es lo que está en nuestro corazón, la sana enseñanza del Señor. Eso es lo que Dios espera de una iglesia saludable. Hermano, el versículo continúa diciendo lo que Dios espera de la iglesia. Y desde el versículo 2 en adelante, Pablo los segrega en 4 grupos de personas. 4 grupos de personas. Está hablando de los ancianos, como puede ver en el versículo 2. Ahora, la palabra anciano, permítame aquí clarificar, no es la misma palabra anciano del versículo 5, que dice establece ancianos. Por lo tanto, no está hablando del liderazgo de la iglesia, sino del grupo de hermanos mayores de la congregación. No. Créeme que habemos muchos jóvenes que escuchamos a adultos hablar y decimos, precisamente eso es lo que no quiero hacer. O sea, no es sinónimo ser anciano y ser sabio. No es sinónimo. No es sinónimo ser un adulto, alguien mayor, y ser alguien consagrado en Cristo. No lo es. No es sinónimo. No es así. No es un hecho obvio. No. Solo eres un buen anciano, ejemplo, modelo, si has seguido la ley del Señor. Si tienes experiencia en ello. Si has pasado la prueba y has batallado la buena batalla, valga la redundancia. Si no, no es sinónimo de sabiduría. Para nada. Mucha gente habla desde la experiencia. Me llegó un caso, y permítame citarlo, y sin querer ser soberbio ni mucho menos, todo lo contrario. No tengo idea de esto todavía. Pero alguien dice, vas a ser, escuché que decía, no directamente a mí, van a ser familia numerosa. Sí. Pues yo también tengo familia numerosa. ¿Sí? ¿En serio? Sí, tengo 3 perros. Y él tomaba su experiencia de tener 3 perros como algo de familia numerosa. Pero hermano, vamos a convenir que no es lo mismo tener 3 perros que 6 hijos. O que 3 hijos. ¿Verdad?
No es lo mismo. No es de cerca. Esa persona hablaba de la experiencia, sí, y yo te aconsejo que... No, espérame. Vamos por parte. Vamos por parte. No es igual, no es lo mismo. Ya puedes haber tenido 12 hijos y no estar conforme tu experiencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, no es un sinónimo. Y no es algo obvio. No es como que ya soy anciano, por lo tanto soy un buen cristiano. No, mi querido hermano. Hemos de modelar lo que Dios espera de la iglesia. ¿Y qué Dios espera de este grupo de hermanos? En primer lugar, que sean sobrios, que sean coherentes, que estén en sus cabales. ¿Sí? Por favor, hemos de dejar afuera las enfermedades biológicas, la demencia senil o algo así. Lo que está hablando aquí es que sean personas en sus sentidos bíblicos. Esta palabra sobrio también usada en Pedro, por ejemplo. Ante todo ser sobrio y estar alerta porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Es estar con los sentidos puestos en el evangelio. ¿Qué Dios espera de un anciano? Que a medida que pasa el tiempo sea más y más consciente de la importancia del evangelio. Que pasen los años y su amor y fervor por el conocimiento de la verdad no decaiga, sino más bien cada vez lo ponga más y más lúcido. Eso es lo que Dios espera de los adultos, de los mayores, que sean sobrios, que sean gente coherente en sus sentidos, que sean serios. Ahora, esta palabra serio, por favor, no está hablando de aquellos ancianos que se ponen más cascarrabia con el paso del tiempo. No. No está hablando de alguien que no puede hacer una broma. Es saludable. El sentido del humor también lo necesitamos. El Señor lo tuvo. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? No era broma. Amén. Eso, muy bien. Entonces lo necesitamos cuando habla de seriedad y Dios espera que los adultos que van siguiendo el modelo tengan sus sentidos puestos en el Señor y sean personas fiables por su seriedad en el Evangelio. Que sean personas serias. Y permíteme ilustrar esto con un mal ejemplo. La verdad es que a medida que pasa el tiempo, he tenido el privilegio de conocer ancianos serios en su fe. Serios en su fe. Ancianos que por la gracia del Señor, a medida que pasa el tiempo, ven más y más importante, cada vez dado la sobriedad bíblica que tienen también, el hecho de congregarse y no faltar. Eso es lo que Dios espera de este grupo de ancianos, pero no es solo para ellos, todo. Esta palabra, por ejemplo, prudente, se repite en los cuatro grupos de personas. Todos deberíamos ser cristianos serios, cristianos comprometidos en serio. Por ejemplo, hay cristianos que la verdad, de manera fácil y ligera, no son serios, sino que más bien son dados a las licencias o las autolicencias, ya sea médicas, emocionales, espirituales, lo que fuese. No, mis queridos hermanos, y por favor no me malinterprete, no es pecado faltar a la iglesia, no es pecado si hay algo que suscitó, algo así, no. Es el concepto del corazón, de que tengamos seriedad con congregarnos, con buscar la palabra del Señor, ser cristianos serios en la oración, ser cristianos que nos tomamos la vida cristiana en serio. No estamos jugando. No, Dios no espera que este grupo de adultos sean payasos bíblicos, que sean cristianos juguetones, sean cristianos que se toman todo a la ligera o a la chacota, como diríamos ahí. Cristianos livianos. No, la palabra serio tiene aquí cristianos de peso. Eso es lo que Dios espera. Ahora, déjame decirte, querido hermano, esto no se construye de la noche a la mañana. Pablo le está diciendo que él espera que los ancianos de una congregación sean esto y modelen esto, pero esto va a ser con el tiempo. Está poniendo la vara en ellos en el sentido porque esto se construye con el paso de los años. Permíteme adelantarme.
simplemente habla de prudentes, sanos en la fe, y en la última palabra habla de paciencia. Estos han pasado tantas adversidades y se mantienen estoicos, serios en el Evangelio. Son serios no de 5 minutos o de la emoción juvenil, no. Toda su vida han ido construyendo pulcridad en el Evangelio. Esto es lo que Dios espera de los ancianos o los mayores en una congregación. Vuelvo y repito, no estamos hablando de gente con bastón y esta figura de anciano que tenemos, no, adultos. Pablo dice de sí mismo, siendo de 50 años simplemente, 60 años, sigue siendo vital, sigue siendo importante en una congregación. No estamos hablando de esta persona ya acabada en su vida físicamente, ¿no? Adultos, mayores en la congregación. En otras palabras, los que están en la congregación con mayor edad. Espera que modelemos así la vida en la iglesia. También para hacer ejemplo, como va a decir más abajo, para los jóvenes, para los que vienen detrás de nosotros y que están mirando cómo se comportan los cristianos más ancianos. Que deben ser sobrios, conscientes, cada vez amar más la palabra del Señor y ser serios en su conducta. Cristianos serios. Además deben ser prudentes. Esta palabra de prudentes deben ser personas equilibradas, personas centradas. Ahora, hemos de establecer cuál es el equilibrio. Hay mucha gente que usa esta palabra, no, la Biblia nos exhorta a ser prudentes y no podemos tomarnos la palabra del Señor a rajatabla. Tristemente he escuchado eso barbaridad de veces. Entonces, ¿cuál es tu equilibrio entre lo espiritual y lo carnal? Entre lo del mundo y lo celestial. Ahí quieres hacer tú el equilibrio, a ese equilibrio quieres jugar. No tan santo, ¿verdad? No un poco más, no hace mal lo mundano, ¿verdad? Ese es el equilibrio, esa es la prudencia de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. No, todo lo contrario. Ser prudente es la santidad. Hermano, si tú quieres conducirte de manera prudente, ¿crees que bíblicamente hablando, hablándole a los santos, a este ejemplo de lo que está hablando, si tú quieres ser un cristiano prudente, ¿es prudente que en tus labios haya mentira? No es prudente, de eso estamos hablando. De esa clase de prudencia, no del equilibrio y de negociar la luz con las tinieblas. No, Primera de Juan lo estudiamos 2 semanas atrás más o menos. Dios no hace concesiones, Dios es luz y en Él no hay santidad. Dios es luz y en Él no hay santidad. Dios no hace concesiones. Dios no tiene medias tintas. Dios no se está mezclando. Dios no te está diciendo, sé un cristiano medio mundano, medio santo. No es ese equilibrio el que nos está llamando, sino prudente con el evangelio, con el regalo de la salvación que hemos recibido. Hermano, Dios espera que los que llegan a la adultez y en términos ideales, ¿no? Habiendo pasado por el evangelio tanto tiempo, lleguen a ser cristianos maduros, prudentes, santos, serios. Ese es el contexto de lo que nos está diciendo. Que sean prudentes. Y luego dice sanos. Sanos en 3 tipos de cosas. Sanos. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Dios espera de los adultos de una congregación que sean sobrios, serios, prudentes y sanos. ¿Sanos en qué? En la fe, en el amor y en la paciencia. El último concepto es la palabra nuevamente. Limpios, higiénicos, higienao, lo mismo que se usó en sana doctrina. Creyentes que no están manchados, creyentes que no están contaminados, creyentes que no están mezclados, que no tienen aditivos de otras cosas en su vida. Creyentes sanos. ¿Sanos en qué? En su fe. En otras palabras, en lo que creen. En otras palabras, en su doctrina. En otras palabras, en su teología.
Dios espera que los adultos de una congregación tengan las cosas claras. Y no estamos hablando de que te formes como teólogo y algo así como meramente intelectual. No, tener las bases del evangelio inamovibles. Dios espera eso de los adultos. Cristo murió por mí y resucitó al tercer día. Y no hay nada que yo pueda hacer para ser digno de la salvación. Solo su obra en la cruz. Por eso soy salvo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, no yo. El evangelio, hermano. Tengan claro el evangelio. Tengan sano, limpio sus conceptos. La salvación no es por obra. La salvación es de Dios. Hermano, que tengan claro los conceptos. La iglesia es vital y no es un aditivo, no es un accesorio en mi vida. Es central para glorificar a Dios y así ser sanos, limpios, sin contaminación en lo que creen, en su fe. Ahora, vuelvo y repito, esto no se hace de la noche a la mañana. Y te lo digo a ti también, querido joven. Dice, bueno, ya me queda tiempo para eso. No, eso se parte desde ya, para que cuando llegues a la adultez, ya puedas modelar lo que Dios espera. Qué bueno es comenzar desde ya, ¿verdad? ¿Cuánta ventaja nos llevan todos aquellos que han, entre comillas, nacido con la instrucción bíblica? ¿Verdad? No entre comillas, con la instrucción bíblica. Que sean sanos en lo que creen, sanos en el amor. Esta palabra tan grande, ¿verdad? Si hablara yo lenguas angelicales, pero no tengo amor. ¿Qué amor? El de yo siento que el que viene de mi vientre, no. El amor que está claramente modelado y ejemplificado en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Puedes leer ese fragmento y empieza a decir, el amor es, el amor es, el amor es. ¿Cómo es el amor de Dios? Y luego dice, el amor no hace, el amor sí hace. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? No tiene envidia, no tiene rencor. No busca lo suyo, ama, se entrega, busca el beneficio, busca el crecimiento, la edificación de otros. No tiene envidia, no está pretendiendo recibir algo a cambio. Así no es el amor. Necesitamos adultos en la congregación sanos en amor. Sanos en amor. Queremos que hayan jóvenes que puedan mirar a los adultos en la congregación, especialmente a los varones, y podamos ver cómo aman sanamente a sus esposas. Para que los que vienen de atrás o los que venimos de atrás podamos ver qué buen ejemplo. Quiero amar así a mi esposa. Todos hemos tenido, por romanticismo, aquellos ancianos que van de la mano caminando por ahí. Y románticamente muchos de nosotros nos hemos aprovechado, me confieso. Así tú y yo algún día. Viejitos de la mano. Qué lindo, ¿verdad? Pero no en el amor del mundo, en el amor de Dios. Eso es lo que tienen que mirar los jóvenes dentro de la congregación. Eso es lo que Dios espera de los adultos. Que modelemos el cristianismo. Sanos en amor, conyugal, fraternal. ¿Cómo se aman? ¿Cómo se aman? ¿Cómo aman? No estoy yendo lejos. Lo tengo muy fresquito. Circunstancialmente me tocó hablar del amor ayer en la asignación que me dieron los jóvenes para predicar con ellos. Amar a los hermanos. El que no ama a su hermano probablemente no ha nacido de Dios. El que no ama al que Dios, permíteme leerlo, no estaba dentro del sermón del día de hoy, pero esto es tan sencillo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido, tiene el gen de Dios, tiene el ADN de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, o decir, ama a su padre, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, ama a su hermano. Y así tenemos la Biblia llena. Ama a su familiar espiritual. Déjame decirte esto. Dios demanda un amor por los hermanos de la iglesia aún mayor por el que tenemos biológicamente por nuestros hermanos. Oh, pastor, ¿no estará yendo muy lejos? Bueno, dile eso a Jesucristo, quien a los 12 años le dijo a sus padres: hey, ¿qué pasa? Estoy en los negocios de mi padre. Puso a Cristo, a Dios antes
que a su propia familia. Bueno, estás extrapolando un pasaje. Bueno, léelo en los evangelios cuando él está predicando y su mamá, María, creyó que estaba loco con sus hermanos y fueron a reconvenirlo. Vamos a ver si le enderezamos el camino a este. Y dice, ¿sabe cuáles son mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. De nuevo poniendo el lazo espiritual por encima del lazo sanguíneo. Dile a eso a Jesucristo si está exagerando entonces. Hemos de modelar el amor. Una cosa que no entendí hasta que fui cristiano. No lograba entender por qué mi padre deseaba pasar la Navidad del año nuevo con los cristianos en vez de con la familia. No entendía. Solo lo pude entender cuando fui salvo. Y qué bueno que fue así. Él purificó su vida. Y doy gracias al Señor, que hoy paso la Navidad con cuando tengo la oportunidad, claro, paso la Navidad con la familia en la fe y biológica. El Señor ha añadido a sus hermanos biológicos a la fe, como lo hizo con el propio Jesucristo. Sus hermanos no eran creyentes. Santiago no era un creyente cuando Cristo estaba predicando, pero luego escribió la carta a Santiago, su medio hermano. Y así fueron convirtiéndose a Cristo por el ejemplo, por el amor a Dios. Necesitamos adultos que modelen el amor. Y necesitamos adultos que también sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, este verbo también se puede traducir como perseverancia. Como perseverancia. Necesitamos, y déjenme ir desde lo más superficial en adelante. Ancianos, no cascarrabias. ¿Cierto? Y es que pasa algo curioso. Y esto no hay que ser científico ni mucho menos. Pero a medida que más pasa el tiempo, el humano tiene la tendencia a acostumbrarse más a cierto tipo de cosas. De tal punto que se hace más intolerante cuando le mueven las llaves de sitio. Solo eso. Verás cómo si irritas a un anciano. Muévele su silla del lugar que tiene, que ha tenido durante años y décadas, y verás cómo se irrita. Mi esposa me canta una serie de circunstancias que parecen menores para nosotros, pero para los adultos mayores que ella cuida en el trabajo, son tan profundas. Y es que el humano tiene la tendencia a acostumbrarse hacer cosas y tristemente cuando no estamos en Cristo nos vamos haciendo más intolerantes al cambio, nos vamos haciendo más intolerantes a lo que nos saca de nuestra zona de confort, nos vamos irritando más fácil, de tal manera que esto mina la paciencia y mina la capacidad de perseverar con el carácter bíblico ante adversidad. ¿De qué está hablando, pastor? Un texto muy conocido por esta congregación, sobre todo los que estuvimos en el periodo de la pandemia. Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o adversidades o desafíos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mis queridos hermanos, Dios espera de los adultos que sean pacientes. Y no vas a conseguir paciencia si no pasas por la aflicción, por la prueba. ¿Cómo obtienes paciencia? Por medio de las diversas pruebas. Pero esto no es como un examen que le pones el nombre y ya aprobaste. No, hemos estudiado Santiago. Debes responder de manera correcta y coherente ante las diferentes pruebas. Debes guardar la esperanza en Cristo ante las diferentes pruebas. Debes guardar el gozo ante las diferentes aflicciones. Debes guardar la paciencia, la calma, la esperanza, el gozo, el amor, la benignidad, la bondad. Gálatas 5, los frutos espirituales ante las diferentes pruebas. Entonces tendrás paciencia. Mi querido hermano adulto o los adultos de la congregación, Dios espera que seamos pacientes. Así que no te sorprendas cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios está tratando
con su iglesia, con su congregación. ¿Para qué? Para que podamos ser lo que Dios espera de su iglesia. Para que podamos modelar y ser los adultos, los mayores, los ancianos que Dios quiere para su iglesia. Como podrás ver, no es tarea fácil. Así que más nos vale partir ya. Modelando, orando para que el Señor trabaje. No quiero olvidar algo, mis queridos hermanos, y aunque esto es aplicable para todos, por supuesto, es un énfasis especial en los varones, ancianos, varones, término masculino. Ya veremos lo de las ancianas, que es lo que Dios espera de manera enfática para ellas, con un énfasis para ellas. Pero el ejemplo de sobriedad, es decir, de conocimiento, lucidez bíblica, de discernimiento bíblico, Dios espera que los ancianos lo modelen, para que puedan enseñar en sus casas, para que puedan enseñar en medio de la congregación, que sean serios, creyentes, ejemplares, que no estén jugando con el cristianismo. Creyentes serios, creyentes equilibrados en la fe, en la santidad de Dios. Que sean emocionalmente estables y no que sean como estos creyentes que tienen sombra de variación y que un día sí, que hay otro día no, y que otro día sí y otro día no, llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la carta a los Efesios, ¿no? Que sean equilibrados, prudentes, estables. Dios espera que sean sanos, higiénicos, limpios, sin aditivos, sin contaminación. ¿En qué? En lo que creen, en el amor y en la perseverancia, en la paciencia. Mis queridos hermanos, una iglesia saludable necesita líderes saludables. Capítulo 1 de Tito, ¿verdad? Pero también necesita miembros de una congregación saludable. Esto es lo que Dios espera de los adultos en la congregación. Entre otras cosas, y haciendo un spoiler del futuro. Porque desde esta manera, Dios desea que podamos instruir a los más jóvenes con el ejemplo. Con sana enseñanza que camina de la mano con vidas piadosas. Necesitamos orar que el Señor nos transforme en esta iglesia que Él desea, que Él espera. Necesitamos desearlo, amar, ser lo que Dios quiere que seamos. Mi querido hermano, cada vez que me choco con Tito o Timoteo o las cartas pastorales, no hago más que temblar. Ay de nosotros. Alguno me dirá, pastor, esto es que es muy difícil. No es difícil, es imposible. Necesitamos que Dios haga la obra. Por tanto, lo que mejor podemos partir haciendo es doblar nuestras rodillas y clamar al Señor que haga su obra en nosotros. Hermano, la salvación es del Señor. ¿Puede decir amén? Pero la santificación también. La fe no es solo para el momento de la salvación, como decíamos esta mañana, sino para que también Dios siga trabajando en nosotros. Clama a Dios. Yo no sé lo que el Señor quiere hacer con su iglesia en Pedrezuela el día de mañana. Solo Él tiene el control de esto. Pero sí sé lo que Dios espera de una iglesia. Y está aquí. Y si queremos valernos de iglesia, necesitamos líderes saludables y una congregación saludable que glorifique al Señor. Sin el ánimo de dar promesas falsas, yo no tengo el poder para hacer o crear una iglesia saludable. Dependemos de Dios. Pero su palabra dice, y a eso nos aferramos, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón que pide conforme a su voluntad.
Él está deseoso de escuchar esa petición. Solo Él puede darnos. Así que lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor que haga su obra en nuestro corazón. No en nuestra fuerza, sino en lo sobrenatural de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Sea exaltado, Señor. Señor, ¿cuánto nos falta? Sin duda que al examinarnos delante de tu palabra santa, no hay quien pueda decir que ya ha alcanzado esto en plenitud y perfección. Pero nos seguimos aferrando a tu palabra, Señor, y entendiendo que tú tienes el poder para transformar estos vasos de barro, moldearlos a tu imagen y hacernos recipientes de tu gloria, Señor. Padre, no olvidamos que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Somos conscientes de nuestra carne. Y más de muchos de nosotros tenemos no solo un aguijón en la carne y probablemente varios. Pero nos confiamos y aferramos a tu palabra y esa es nuestra esperanza, que tú tienes el poder para hacer toda obra. Creemos en el Evangelio y en la capacidad que tiene el Evangelio para transformar nuestra vida y hacernos dignos creyentes tuyos. Y apuntando siempre a tu gloria, ser de ejemplos para otros. Oramos puntualmente en esta tarde ya para que tú, Señor, levantes adultos, ancianos, ejemplares en esta congregación, que podamos así glorificarte con lo que tú esperas. Oramos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de quien tiene el poder para hacerlo, Cristo Jesús. Amén.